de transporte, el equipo que hace este transporte, que es un proceso administrativo, es un sistema mecánico. ¿Qué tipos de transporte podemos tener acá? Podemos tener sistemas de transporte como grúas, como montacargas, como bandas transportadoras, como carretillas, como poleas, como puentes grúa, como por ejemplo plumas, ¿verdad? Podemos tener sistemas de transporte, bueno, digamos que todos esos son sistemas de transporte y cada uno de estos sistemas de transporte pueden estar asociados a diferentes sistemas de potencia. Y pueden tener una potencia electromecánica, neumática, hidráulica, vapor, etc. Entonces, todos esos sistemas, yo puedo utilizar cualquiera de esos ahí, a la entrada y a la salida. Y vean que este es un proceso simple. Podríamos tener procesos más complejos, dos procesos de manufactura continuos y dos procesos de transporte. Uno a la entrada y otro a la salida. Ustedes saben que para que este sistema de manufactura logre alcanzar el objetivo, tiene que alcanzar los requerimientos técnicos y los requerimientos económicos. Los técnicos están asociados a gestionar bien estos procesos de manufactura y los económicos están asociados a gestionar bien estos procesos administrativos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, si aquí usted selecciona un sistema de transporte que no satisfaga los requerimientos productivos de los procesos de manufactura, no se va a cumplir esto. Y la empresa va a perder rentabilidad. ¿Ok? Entonces, parte de la importancia y de las herramientas que eventualmente obtendríamos dentro de las temáticas del curso es poder gestionar los procesos administrativos vinculados a transporte a través de poder seleccionar cuál es el sistema de transporte adecuado para mi proceso de manufactura y que esto no genere demoras acá en mi proceso, sino que esté balanceado, que el transporte no induzca una demora. Además, poder seleccionar, cuando ustedes estudian los diferentes procesos de manufactura, ¿verdad? O los diferentes cursos de procesos de manufactura en la carrera, como maquinado, conformado, soldadura, inyección, extrusión, ¿verdad? Ustedes están asumiendo que la máquina es perfecta. Están asumiendo que el sistema de potencia que tiene la máquina es el adecuado para el trabajo que ustedes van a realizar. Y eso no es así. Usted puede comprar, por ejemplo, una inyectora donde el cierre del molde sea hidráulico o donde el cierre del molde sea eléctrico. O eventualmente puede, digamos, comprar una máquina de inyección donde el calentamiento del cañón, ¿verdad?, sea eléctrico o sea eventualmente por vapor. O sea, todas esas variantes existen. En los cursos de manufactura, por lo menos yo, al menos en los que yo doy, ¿verdad?, yo insisto en que el ingeniero de manufactura de ese proceso o el ingeniero de manufactura en general es el que selecciona la máquina o es el que debería tener la capacidad de determinar la máquina de tal manera que cumpla los requerimientos nuevamente técnicos que alcancen las dimensiones, precisiones y acabados,
y que cumpla los requerimientos productivos en función de la demanda del producto, ¿verdad? Pero para alcanzar los requerimientos técnicos de acabado, bueno, técnicos y productivos, de fuerza y velocidad para manufacturar ese material en específico, los sistemas de potencia que eventualmente tiene la máquina tienen que permitir eventualmente alcanzar esa fuerza y esa velocidad. Y cuando usted pone un sistema eléctrico, mecánico o neumático o hidráulico a hacer un trabajo, la precisión, la fuerza y la velocidad cambian. Y usted puede encontrar los equipos de manufactura que sean alimentados por cualquier sistema de potencia. Y entonces usted tiene que saberlo, porque luego usted no le puede decir al fabricante, ay, mira, es que tuve un problema, me descuidé, no tomé esto en cuenta y la máquina no me sirvió. Y usted la compró, fue lo que usted decidió comprar, no hay nada que hacer. ¿Me explico, muchachos? Ok, entonces estos conocimientos que eventualmente involucraríamos en este curso nos, nos vendría a generar elementos para poder y herramientas para poder controlar de mejor manera los sistemas de manufactura, porque los sistemas de manufactura no solo es controlar el proceso de transformación de material que está aquí, es controlar los procesos administrativos y por tanto el transporte, no solo en seleccionarlo, sino en diseñarlo, controlar la máquina y los sistemas de potencia que alimentan esa máquina que hace el proceso de manufactura, es controlar y seleccionar la herramienta y balancear y controlar el operario y los recursos en función de máquinas y operarios, como eventualmente vimos en los diagramas hombre-máquina, etc. Entonces nos viene a dar herramientas adicionales para poder aportar más a un sistema de manufactura. ¿Me expliqué o no me expliqué? Ok, bueno, además de eso, hay otras aplicaciones o otras razones por las cuales es importante saber de equipos auxiliares de planta. Y aquí yo identifico 4. Una es que los equipos auxiliares de planta o los equipos que vemos acá o los productos que vemos acá, que estudiamos acá en específico, son componentes de la mayoría de máquinas que vemos en una empresa y además son la mayoría de componentes de productos que nosotros normalmente compramos y que eventualmente estaríamos fabricando. O sea, es algo con lo que normalmente nos vamos a topar. Entonces, digamos, por ejemplo, en sistemas mecánicos, siempre nos vamos a topar con un engrane, siempre nos vamos a topar con un rodamiento, siempre nos vamos a topar con un eje, siempre nos vamos a topar con una polea, siempre nos vamos a topar con una rueda, con una catalina o un piñón de cadena, como las de las bicicletas. Son cosas que yo normalmente voy a estar interactuando porque los productos que yo uso en mi vida diaria tienen esos componentes o yo como ingeniero voy a estar en contacto porque las máquinas trabajan con eso o porque los productos que estoy fabricando con esas máquinas tienen esos componentes. Porque son, cuando hablamos de equipos auxiliares de planta, estamos hablando de equipos estándar, que la mayoría eventualmente de productos los utilizan como un commodity para, en este caso, conformar o consolidar
el producto consolidar y alcanzar los requerimientos de diseño del producto que un determinado usuario está necesitando, ¿verdad? Entonces, ustedes es muy probable que puedan estar fabricando engranes, ejes, poleas, ruedas, ¿verdad? Y el saber de cómo están diseñados y conceptualizados el funcionamiento de estos equipos les permite a ustedes tener más visión para asegurar y controlar el proceso de manufactura de ese producto. Porque si usted no sabe cómo funcionan los componentes que están fabricando, la probabilidad de que queden mal es altísima. Porque si usted no sabe cómo funciona algo, un determinado componente o producto, para usted es suficiente con que visualmente se parezca, pero puede ser que sea importante la tolerancia de forma, que sea importante el acabado superficial, que sea importante eventualmente alguna tolerancia geométrica, y usted la está descuidando simple y sencillamente porque no sabe cómo funciona. Si usted no sabe cómo funciona el componente que está fabricando, probablemente descuide muchas cosas y los productos queden mal, ¿verdad? Entonces, el conocer cómo es su diseño y cómo funcionan evita que si ustedes tienen que fabricar estos componentes, porque los productos trabajan con estos commodities, ¿verdad? Ustedes ya sepan qué cuidados tienen que tener, qué dimensiones son importantes, son eventualmente medulares, ¿verdad? Luego, no solo lo que es importante, sino que también saben lo que no es importante y por tanto no van a prestarle tanto cuidado, ¿verdad? Y van a trabajar de forma más rápida, con menos precisión en las cosas que no son importantes. Y también les controla el costo. Luego, ¿por qué es importante también saber sobre esto? Porque los equipos de manufactura están constituidos por equipos auxiliares de planta. Están constituidos por una serie de componentitos que son, que la mayoría constituyen equipos auxiliares de plantas. ¿Por qué? Porque el concepto de diseño real que tal vez ustedes pueden tener, pero en el concepto de diseño que ustedes pueden tener, olvidé empezar a grabar la clase después de que vimos, no, ya la había empezado. Perdón. El concepto de diseño que ustedes pueden tener no estrictamente es lo real que se hace en la práctica. El concepto de diseño es como armar un rompecabezas. Diseñar no es que yo voy a ponerme a inventar cómo generar un nuevo movimiento que todavía nadie sabe cómo se ha hecho. Sino diseñar realmente es como armar un rompecabezas. Entonces, el diseño es así. Un usuario tiene una necesidad, ¿verdad? Esa necesidad se traslada a requerimientos de diseño, que ahí en esos requerimientos usted va a decir, ocupo tanta fuerza, tanta velocidad, ocupo un movimiento lineal o rotacional, ocupo que haya un traslado de movimiento lineal a rotacional. Entonces aquí va a venir fuerza, velocidad y precisión. Y los tipos de movimiento, lineales o rotacionales, y de ahí transformación, ¿verdad? De esta fuerza o velocidad y precisión va a definirse el sistema de potencia. ¿Ok? Si es eléctrico, hidráulico, mecánico, neumático. Entonces, después de que usted tiene eso definido, los requerimientos de diseño, el siguiente paso es ir a ver ¿cómo se llaman esto? Las piecitas disponibles en cada sistema de potencia, digamos, en sistemas
mecánicos. Digamos que de acuerdo a la fuerza, velocidad, calzan un sistema mecánico. Entonces yo voy a ver, ok, ocupo precisión, velocidad y potencia. Entonces tenemos un sistema mecánico y ahora ocupo un pasar de movimiento rotacional a rotacional. Ok, entonces tenemos tres tipos: engranes, poleas y catalinas. Ocupo mucha precisión, engranes. Ocupo mucha precisión más fuerza, engranes. Ocupo precisión regular y mediana fuerza, piñones. Y si no, poleas. Ok. Ocupo movimiento de rotacional a lineal, una cremallera, que es de un engrane a un engrane lineal, ¿verdad? Es un engrane así, ¿verdad? La cremallera. Y aquí va como un engrane así recto. Entonces cuando esto rota genera un movimiento lineal para allá. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, selecciono esa piecita. Ok. Y eso mismo lo hago con todo lo demás. Y yo no estoy inventando nada. Lo que estoy es generando un acomodo de lo que ya está definido. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Yo no estoy inventando ningún sistema, ningún movimiento nuevo. Estoy adecuando lo que ya está definido, ¿verdad? Yo estoy adecuando lo que ya está definido para mi necesidad o la necesidad que yo estoy tratando de plantear una solución. Entonces, así están construidos las máquinas. Entonces, las máquinas lo que van a agarrar son estos sistemas que ya están conceptualizados y van a empezar a armar, ¿verdad? En este caso, la solución. Entonces, cuando nosotros vemos una máquina, una fresadora, una troqueladora, una prensa, una inyectora, ella está constituida por un montón de equipos auxiliares. Pero cuando hablamos de equipos auxiliares, es que vamos a estudiar cada subcomponente de una máquina, cada una de esas soluciones. Ajá, muchas de ellas, en algún momento algún ingeniero seleccionó esa máquina y no necesariamente fue la mejor o era la mejor para ese momento de tiempo y ahora no. Entonces, yo puedo cambiar la configuración de la máquina y pasar de un sistema a otro. Entonces, por ejemplo, en la inyectora, una inyectora de polímeros, ¿verdad? Digamos que este es el cañón, aquí está el molde, aquí está la tolva. En una inyectora de polímeros, normalmente la configuración normal es que la rotación del tornillo sea un sistema electromecánico con un motor acá y el sistema de apertura y cierre de molde sea un sistema hidráulico. Pero usted puede conseguir para inyectoras grandes que esto sea hidráulico, porque los sistemas hidráulicos son los que tienen la capacidad de generar mayor cantidad de fuerza. ¿Ok? ¿Me explico, muchachos? Profe, Entonces, tengo una pregunta, es que me surgió una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un engrane y un piñón? cuando llego piñón, digamos, ahí puede ser un piñón de engrane o un piñón de cadena. Cuando yo dije piñón, era un piñón de cadena, que es como el de la bicicleta. Pero, como vos decís, es correcto. El piñón es la rueda más chiquitita. Pero esa rueda puede ser una rueda, perdón, puede ser un piñón de engrane o puede ser un piñón de cadena, ¿me explico? Ah, ok, perfecto. Está bien, profe. Ok, entonces, por ejemplo, un egresado de acá, que trabajaba en Durman, tenían inyectoras que esta parte era hidráulica, que es lo normal, pero generaba eventualmente un gran consumo de potencia. Como ustedes saben, los ingenieros justifican su salario
generando iniciativas de ahorro de proceso, ¿verdad? Entonces él generó una iniciativa de ahorro que fue pasar el sistema de potencia de este tornillo de hidráulico a electromecánico y bajó el consumo energético en, no sé, $500,000 al año, si no me equivoco, porque en Durman tienen un montón de inyectoras, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos optimizar el proceso de manufactura y el costo de fabricación de los productos a través de, en este caso, cambiar las configuraciones de las máquinas de los procesos de manufactura. Entonces, es otra alternativa, ¿verdad? Otra alternativa, como afecta mucho la máquina de manufactura, ¿verdad? Es por tiempos de paro, por mantenimientos correctivos y preventivos. Entonces, si la gente de mantenimiento eventualmente, digamos, no necesariamente va a hacer las cosas bien, y si yo no entiendo lo que la gente de mantenimiento está haciendo, ¿verdad? Puede ser que se dispare mucho ese tiempo de mantenimiento y lamentablemente en una empresa uno no puede decir, eso no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de mantenimiento. En una empresa se actúa como un grupo y un grupo de ingenieros se le llama core team. Entonces, para este sistema de manufactura va a estar aquí un ingeniero de manufactura, un ingeniero de calidad, un ingeniero de producción y un ingeniero de mantenimiento, viendo este sistema de manufactura. Entonces está uno de mante, uno de producción, uno de calidad, uno de manufactura. Ajá. Y ese es el core team de ese proceso. Y aquí no es que uno es responsable de una cosa y otro de otra. Todos son responsables de todo y todos este core team le reporta a gerencia. Entonces, uno no puede decir, no, el mantenimiento como ingeniero manufacturero no tiene que ver conmigo. O sea, aquí toman la decisión entre todos de cómo abordar y controlar el proceso, ¿verdad? Entonces, para uno realmente aportar, ¿verdad? Es importante saber, por lo menos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ingeniero de mantenimiento y si lo está haciendo bien, ¿verdad? Y ahí es otra cosa importante. Ustedes han escuchado hablar mucho de que las habilidades blandas probablemente son importantes. Y dentro de las habilidades blandas, la más importante es la proactividad, ¿verdad? Y sí, en la empresa es muy importante la proactividad y la iniciativa y el trabajo bajo presión. Todas esas habilidades blandas son importantes. ¿Por qué? Porque en este core team nadie le va a decir qué hacer a quién. Aquí esto se mide por pura competencia natural y selección natural. Nadie le va a decir a la gente de mantenimiento qué hacer, ni a este qué hacer, ni a este qué hacer. Por iniciativa propia usted va a decir, bueno, para mí está fallando esto, ¿qué le parecen a ustedes? ¿Estamos de acuerdo que esto influye? Sí. Bueno, yo voy a hacerme cargo de esto, esta otra persona va a decir, yo me hago cargo de esto, de esto lo voy a hacer de tal manera, y nadie le dice a nadie en realidad qué hacer si no se toman las decisiones como grupo. Entonces, si usted ahí no tiene la iniciativa, ¿verdad? Y que es parte de lo que yo a veces comento de que el modelo educativo en el que estamos, donde el profesor le dice haga a la Z y en la A está A1, A2, A3, A4, A5 instrucción, pues no fomenta realmente ni la proactividad, ni la iniciativa, ni la innovación, ni una serie de competencias blandas que son fundamentales, ¿verdad? Porque uno espera, como viene de la universidad, que aquí su jefe le va a decir, vea, haga A1, A2, luego pase a B, luego pase a C. Y eso no pasa en una empresa. Entonces, si usted se queda esperando que alguien le diga qué hacer, nadie le va a decir qué hacer.
Y dice, usted te queda sin hacer nada, pues probablemente en algún momento alguien diga, pero vos no estás aportando nada y te veas muy mal, ¿verdad? O quedas fuera del sistema. Me explico más o menos, muchachos. Sí, Sí, profe. luego dije que los sistemas de transporte es un equipo auxiliar de planta, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, porque tenemos más asociación y conocimiento sobre la parte de procesos de manufactura, podemos pensar que lo más fundamental de absolutamente todo el sistema de manufactura es el proceso de manufactura. Y los administrativos, eso no importa. Dependiendo de lo que estemos hablando, importa o no. Si lo que estamos viendo, que realmente lo que genera un cambio y lo que genera que finalmente podamos generar utilidades es la transformación de la materia prima en el producto, ¿verdad? Si lo vemos en esos términos, pues sí, pero si los vemos en otros términos que también tienen peso sobre el costo, esos procesos no son tan importantes. Entonces, vean lo que tiene en el tiempo de ciclo, o sea, recordando lo que es tiempo de ciclo, ¿verdad? Y flujo de caja en un sistema de manufactura y en una empresa. Vean la importancia que tiene en el tiempo total de fabricación de una pieza el transporte. Los tiempos de transporte representan entre el 60 y 80% del tiempo total de fabricación de un producto. O sea, si yo duro 10 minutos fabricando un producto, desde cero hasta que terminó, ¿verdad? La mitad o más de ese tiempo es transporte. Yo no puedo tomar para sacar el tiempo de fabricación de una pieza solo los tiempos de procesos de manufactura, ¿verdad? También los administrativos. Y por lo menos la mitad es transporte. Entonces, si ustedes no cuidan el transporte, sistema de manufactura del core team en el cual ustedes van a trabajar, y probablemente ese core team se vea muy mal y ustedes como tal, ¿verdad? Estamos claros, muchachos. Por eso el proyecto es con seleccionar, y después de que seleccionaron el tipo de transporte para esa empresa, para un producto específico, ya diseñarlo mecánicamente. Y la otra situación donde tiene vinculación los conocimientos que vemos en equipos auxiliares de planta es que en una planta los equipos de manufactura fallan y las piezas que fabricamos fallan, pero muchas veces fabricamos piezas dentro de nuestros productos que forman parte de los equipos auxiliares de planta, como dije, engranes, poleas, tuberías, válvulas, bombas, engranes, todos esos componentes, todos esos productos de los que estoy hablando, forman parte de los equipos auxiliares de planta y nosotros probablemente en los productos que trabajemos o que ustedes trabajen, cuando estén en una industria, tengan que hacer alguno de ellos, ¿verdad? Y, por tanto, el conocer cómo funciona ese componente, ese elemento de máquina o mecánico, ¿verdad? Le va a ayudar a poder plantear un análisis de falla, ya sea de producto o de proceso. Sea, si es de proceso, ¿verdad? Es que falló el componente de un producto que ustedes, de los que están fabricando, falló en planta.
Y si es de producto, es porque el producto que ustedes están fabricando y vendiendo falló con el usuario, cuando el usuario lo estaba usando. Pero es los productos que usted está haciendo en la planta en que está trabajando, puede ser muchas veces componentes de los que tienen los equipos auxiliares de planta. Y si no lo fuera, por lo menos va a dejar la idea de que tiene que ir usted, antes de hacer un análisis de falla, a entender cómo funciona ese componente, porque si no, el análisis de falla que va a hacer probablemente dice incorrecto. Porque un análisis de falla no es hacer un montón de pruebas. O sea, si el análisis de fallas fuera a hacer un montón de pruebas, sin importar qué es lo que está pasando y cómo funcionan los componentes, cuando usted va donde un médico, ¿verdad? El médico le haría todas las pruebas de laboratorio, había así por haber ahí en el laboratorio de microbiología. Pero el médico, cuando usted va enfermo, no hace eso, ¿verdad? Él hace un análisis de falla de acuerdo a cómo funcionan los órganos del cuerpo y los síntomas que usted tiene. Y dice, vamos a hacer estos análisis para confirmar la hipótesis que el médico tiene. Entonces, él hace un análisis de falla, plantea una hipótesis, hace pruebas para confirmar. Si la confirma, termina ahí el proceso. Si no la confirma, plantea otra hipótesis y vuelve a hacer pruebas. ¿Me explico? Ok, entonces, viéndolo esquemáticamente y sabiendo que como ingenieros de manufactura vamos a estar trabajando sobre un sistema de manufactura, que el sistema de manufactura tiene procesos de manufactura y procesos administrativos. Con el conocimiento que vamos a ver en el curso, podemos tener elementos para seleccionar todavía de mejor manera el proceso, la máquina del proceso de manufactura correcta, y analizar fallas de los productos que estamos fabricando. Y nos aportan los procesos administrativos porque vamos a poder seleccionar y diseñar mecánicamente el sistema de transporte. Entonces viene a ser un complemento muy valioso para tener mayor aporte, ¿verdad?, sobre el sistema de manufactura. ¿Me logro explicar, muchachos? Sí, profe. Ok. Pues voy a ejemplificarlo un poquito más. Denme un segundo nada más. Ok, muchos de ustedes ya han llevado, les faltan muy pocos cursos ya para terminar, ¿verdad? A la gran mayoría. Entonces, ¿ustedes creen que tienen elementos, digamos, conocimientos para hacer análisis de falla? Levanten la mano. Digamos, los que tienen tienen ese punto de vista o consideran eso. Nadie considera que ustedes tienen competencias para hacer análisis de falla. No, ninguno tiene esa apreciación. ¿Quién levantó la mano o fue por error? Sebastián. Ok. Y Axel. Ok, entonces vamos voy a plantearles un caso de análisis de falla real. Y para ejemplificar esta situación,
¿verdad?, de selección correcta también del proceso de manufactura o gestión correcta del proceso de manufactura. Digamos que ustedes están, Axel y Sebastián, en una empresa que fabrica engranes. Ustedes se dedican, lo contrataron como ingeniero de manufactura de una empresa que fabrica engranes, ¿verdad? Ok, entonces yo tuve un problema. Yo tengo una mantrinadora, que es una máquina de mecanizado como esta, que este es caso real de la mantrinadora de Lice, y este usillo gira, ¿verdad? Y ahí está la herramienta para darle la velocidad de corte, ¿verdad?, al proceso de maquinado. Va atrasado la imagen. Denme un segundo que se quedó pegado el video. Ok. Entonces, en la mandrinadora que teníamos de Lice, falló aquí un engrane. Normalmente, para que esto gire, ¿verdad?, el usillo, aquí hay un motor eléctrico, y el motor eléctrico está conectado a una caja de reducción, que es un grupo de engranes, ¿verdad?, un par de engranes por lo menos, donde lo que se hace es modular la velocidad de rotación de este usillo, en el sentido de que usted compra un motor no que gire a las velocidades que usted se le antoje, sino que vienen estandarizados y usted solo tiene, por ejemplo, a 1500 RPM, 10.000, 5.000, 3.000, y si usted quiere girar a unas RPM diferentes a las que tiene el motor, y tiene que cambiar esa velocidad a través de una caja reductora que modifique, en este caso, la cantidad de revoluciones que se generan por minuto, ¿verdad? Que esta mantrinadora en el ICE es fundamental, es uno de los equipos más importantes en el área de maquinado del ICE. Las turbinas más grandes se fabrican y eventualmente se restauran ahí. Y falló en uno de los engranes de estos. Ese engrane era un engrane recto, como los que ustedes trabajan y dibujan en dibujo industrial, ¿verdad? O dibujo técnico, ¿verdad? Ok, entonces es un engrane recto, es el engrane más simple de todos los engranes, ¿verdad? Y además es de nylon, ¿verdad? Como ahí es una máquina fundamental, yo como ingeniero de manufactura de la parte de maquinado, si yo compraba eso de fábrica, la fábrica estaba en Estados Unidos, mientras acababa la compra, y llegaba y todo, pasaba 1 o 2 semanas, ¿verdad? Y ahí había un montón de trabajo y eso afectaba a mi sistema de manufactura. Pero como yo soy ingeniero de manufactura que entiende la parte de, digamos, de que mecánica, y además de que, digamos, yo respondía como ingeniero de manufactura sobre todo el sistema, ¿verdad? Pues dije, de ahí, ¿por qué no lo fabricamos? Es el engrane más fácil de un material, digamos, que no es complejo, fabriquémoslo, ¿verdad? Entonces yo se lo doy a Axel y a Sebastián, que están allá en una empresa, ¿verdad? Entonces, Axel y Sebastián, me imagino que en este momento no saben mucho de engranes, pero sí saben de maquinado, ¿verdad? Y de polímeros. Entonces, Axel y Sebastián me fabrican el engrane. Axel, bueno, para todos, ¿qué tengo que tomar en cuenta yo o qué información ocupo entregarle a alguien para que me fabrique un engrane y me lo fabrique bien?
El material. ¿Qué otras cosas tengo que definir del engrane para que yo luego lo ponga y ya puedo usar la madrinadora? Y todas las dimensiones, el radio nominal, el radio de paso. Ok, el radio mayor, radio de cresta, los otros no. Bueno, el radio de este del valle sí, dependiendo de cómo, de raíz, un radio de raíz. Ok, el número de dientes, muy bien. ¿Qué más? El diámetro interno también, profe. Diámetro interno. ¿Qué más? Nada más. Y creo que había una nominal también, ¿no? No, el nominal no. ¿Qué más? El módulo, ¿no? Igual que con esto y esto se saca el módulo. Ok, esa es la información normal que se ocuparía para fabricar un engrane. Que así se lo debería pedir dibujo industrial o se lo debería pedir Sebastián y Axel que trabajan en esa empresa. Entonces, yo le digo a Axel y a Sebastián, fabríquenme en eso. Me lo fabrican, ¿verdad? Y yo lo pongo y duró 1 minuto. Y eso no lo estoy exagerando, duró 1 minuto en fallar. Solo que en la realidad no lo fabricó obviamente Axel y Sebastián, lo fabricamos nosotros. Porque dice, tenemos equipos de mecanizado y nosotros podemos fabricarlo, ¿verdad? 1 minuto duró. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos? Porque yo ocupo fabricar. ¿Cuál es la solución más fácil? Se quebraron todos los dientes en 1 minuto. O sea, la primera falla fue porque se quebró los dientes, pero se dio con el engrane de fábrica original después de 5 años. ¿Sí? Ahora lo fabricamos nosotros de nylon con las dimensiones según nosotros iguales a la original, ¿verdad? Y duró 1 minuto. Pero yo ocupo poner eso a trabajar rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver ese problema que duró tan poco? Y resolver rápido, porque muchas veces trabajamos así. No podemos ponernos a calcular ahí un montón de carajadas. Ocupamos soluciones de criterio ingenieriles. ¿Cómo puedo resolver eso rápido? ¿Qué decisión tomarían ustedes? El material. Enviamos el material, muy bien, eso fue lo que hicimos. Entonces, se tomó la decisión de decir nylon, hagámoslo de 10-20. El 10-20 es, no sé, como 10 veces, ¿verdad? Más resistente que el nylon. Imposible que no falle. Imposible que falle si le estamos aumentando la resistencia un montón, ¿verdad? Ok, entonces lo fabricamos, ¿verdad? Y ahora duró 5 minutos. Entonces alguien dice, sí, no, algo no está calzando en la medida, ¿sí? Que lo revisamos bien, o sea, no solo lo fabricamos en 10-20, sino se revisó muy bien que dimensionalmente fuera el correcto. Y estaba bien y duró 5 minutos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es el siguiente paso? Ocupamos resolver rápido porque tenemos un sistema de manufactura detenido. Y la gente que me está fabricando el engrane, no, por una o otra razón, ¿verdad? Las cosas no están saliendo bien, ¿verdad?
Se le está dando toda la información que ellos piden, eso que está apuntado ahí, y no sale bien. Se usó un material más resistente, que es el as bajo la manga, de verdad, del ingeniero en materiales, ¿verdad? Y de cualquier ingeniero en realidad. Y no resolvió. Entonces, bueno, como yo conozco a los fabricantes de esas máquinas, les creo, vea, tengo una urgencia, no puedo comprar el repuesto porque voy a durar mucho. Mándenme por favor el plano de fabricación. Me mandan el plano de fabricación de fábrica, que eso es algo excepcional, ¿verdad? No es algo que lo van a hacer así nomás, ¿verdad? Ok, entonces le doy el plano a Sebastián y a Axel. Volvemos a hacer el engrane y otra vez dura 5 minutos. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Profe, la máquina no puede estar descalibrada y está generando un esfuerzo que haga que se rompa. O sea, que No. no sea el engrane sea el problema, sino otra Ujú. parte de la máquina. Lo que dice Sebastián es una posibilidad, pero no era que estaba desbalanceado o descentrado el eje o alguna otra de esas circunstancias. Ujú. ¿Por qué el engrane duró el original 5 años y usando un material 5 veces más duro con el plano de fábrica, controlando la calidad dimensional y todo del engrane, dura ahora 5 minutos? Bueno, muy simple, porque no sabemos cómo funcionan los engranes. Por eso no salen bien. Porque solo esto no es suficiente para especificar el engrane. Ujú. Porque además de eso, para el caso de los engranes, que ellos trabajan con acción conjugada, que es que el contacto, bueno, que es que mantiene la velocidad tangencial constante en todo momento de tiempo y en cualquier posición angular. Y para ello, solo un punto hay de contacto entre un diente de un engrane y el diente del otro. En todo momento, solo un punto está en contacto. Este perfil en voluta, en la práctica, no en el SolidWorks, ¿verdad? Tiene que quedar no solo muy bien, ¿verdad? Sino que tiene que cumplir determinadas características, tanto en el SolidWorks como en la realidad. Y se van a incorporar dos aspectos que afectan ese perfil en voluta y que aquí no están tomados en cuenta. Uno es el ángulo de presión y otro es el grado de interferencia que hay entre los dientes. El ángulo de presión es el ángulo en el cual se transmite la fuerza y en todo momento entre los engranes. Y en todo momento, independiente de la posición angular, ese ángulo debe ser el mismo. Si los engranes, si este engrane es fabricado con un ángulo de presión diferente de este, no hay transferencia de fuerza constante ni conjugada y eso induce esfuerzos adicionales. Y además ese ángulo de presión cambia la forma del diente, lo hace más ancho o menos ancho. Y el grado de interferencia hace que el diente sea más largo o más corto. Esas dos cosas, el ángulo de presión del engrane, que es el ángulo en el cual el diseñador determinó que se iba a transferir, en este caso, la fuerza, ¿verdad? Lo define el diseñador y cuando lo define está vinculado al tipo de herramienta que usted va a usar para conformar el engrane. Entonces usted tiene fresas modulares de ángulo de presión de 20 grados, de 15 grados, de 25 grados, de 23 grados. Y que le hacen dientes que visualmente son parecidos,
pero en la física, cuando ya están en contacto, no generan la misma dinámica, ni las mismas magnitudes de fuerza. Y además, el grado de interferencia define el proceso de fabricación que tiene que tener el engrane. Si el engrane no tiene interferencia, no hay interferencia entre dientes, que luego veremos qué es eso, ¿verdad? Lo que quiero aquí es que vean que yo tengo para seleccionar el proceso de manufactura y que las piezas salgan bien, tengo que entender cómo funciona lo que yo estoy fabricando, si no, no van a salir bien. Eso es lo que quiero que les quede claro. Si un engrane no tiene interferencia, usted puede fabricarlo con una fresa normal, con una fresadora normal, con fresa modular y no va a haber problema. Pero si el engrane fue diseñado con interferencia, que eso no se lo dice el plano, tiene que hacerlo con talladora. Y una talladora no es una máquina de fresado, es una máquina especial para hacer engranes. Entonces, esos engranes nosotros los estábamos fabricando con una fresadora, con una fresa modular, y los engranes tenían interferencia. Por tanto, deberían haberse fabricado por talladora. Y si usted lo fabrica como nosotros lo fabricamos, con una fresadora y más una herramienta llamada fresa modular, nunca el engrane iba a resistir. La única forma era que usted cambiara los dos engranes. Bueno, no, ni aunque cambiara los dos engranes iban a resistir. Pero la única forma para que yo seleccionara bien el proceso de manufactura era que tenía que saber qué era la interferencia de un engrane y saber que la interferencia del engrane me definía cómo tenía que fabricar ese engrane. O si no, iba a ser 200.000 engranes y todos iban a fallar del material que quisiera. Entonces, no todo se resuelve aumentando la resistencia y moraleja, ¿verdad? Para que las cosas queden bien, para que los productos queden bien, yo tengo que entender cómo funciona y cómo, por tanto, están diseñados esos elementos. ¿Se entendió el ejemplo o no, muchachos? Está claro, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿cómo funciona una talladora entonces? Luego lo vamos a ver, porque uno de los elementos que vamos a estudiar, de hecho, lo empezamos a estudiar la otra semana, son los engranes. Y vamos a estudiar cómo se diseñan, por tanto, cómo funcionan y luego cómo se deben de fabricar los engranes. De acuerdo al diseño del engrane, cómo tenemos que fabricarlo. Entonces ahí vamos a ver cómo funcionan las talladoras y los diferentes tipos de talladoras, porque no es solo talladora, de acuerdo a lo que pregunta Rafael. O sea, usted tiene talladora, una talladora puede hacer solo engranes rectos, ¿verdad? Hay otros tipos de talladoras que hacen engranes rectos y helicoidales. Hay otras talladoras que hacen engranes cónicos helicoidales, pero solo hacen ese tipo. Y luego hay talladoras que solo hacen engranes hipoidales, que esos parecen helicoidales, pero no son helicoidales. Pero no pueden hacer todos los demás. Entonces no es cualquier talladora, además. Profe, entonces, digamos, era imposible que ustedes hicieran el engrane que ocupaban. No, sí era posible, porque nosotros teníamos talladora que podía hacer eso. El problema era que no sabíamos. Bueno, al menos yo, en lo particular, no lo sabía, digamos. Y era cuando yo estaba empezando ahí en el ICE, ¿verdad? Y esos, vamos a ver, a pesar de que yo sabía, yo había llevado elementos de máquina, sabía diseñar. En los cursos, estrictamente, ¿verdad? Pues esos detalles no los, digamos, pues si los veíamos, yo no le presté atención, ¿verdad?
o eventualmente no se hacía el acople de diseño con la parte de manufactura, ¿verdad? Entonces, como dicen, se aprende echando a perder. Entonces, yo no me quise quedar con el clavo, o sea, yo quería saber por qué no quedaba bien, ¿verdad? Entonces, pues, seguí ahí revisando hasta llegar a ver cuál era la razón. No solo por eso, sino porque fabricábamos engranes de otros tipos, digamos, ya como producto, no para reparar en este caso la mandrinadora o algún equipo de nosotros. Ok, luego podemos tener circunstancias como esta, vamos a ver. Ajá. Y que si usted no sabe, normalmente el ingeniero de manufactura es como la cabeza, porque es el integrador de todas las áreas, se entiende de todo un poco ahora. Entonces, si usted no sabe, es un problema. Esto que está aquí es una roladora de vigas. Entonces, usted agarra una viga y hace un arco. Entonces, vamos a ver este caso de esta otra aplicación. Análisis de falla eventualmente de un componente de una máquina, en este caso de una roladora de vigas. Esto es una roladora de vigas y en los proyectos hidroeléctricos se rolan muchas vigas para generar arcos porque se hacen túneles de kilómetros para meter ahí la tubería, ¿verdad? Que va a sacar el agua del embalse y la va a llevar hasta la planta a través de la tubería, donde se hace ese túnel para bajar los costos de tubería, ¿verdad? Y el túnel tiene que reforzarse para que la montaña no se caiga, entonces usted tiene que agarrar una viga recta y doblarla con la forma, en este caso, del túnel, con el diámetro del túnel y que sirva, en este caso, de soporte. Y eso se pone, no sé, cada metro, 2 metros, X cantidad, ¿verdad? Después de que yo estudié maquinado, estuve en metal mecánica, que es lo que soldadura y conformado ahí en el ICE como 2 años. Y cuando estaba en metal mecánica, pues nosotros le dábamos esos arcos al proyecto Reventazón y al proyecto Cachí, que se estaban construyendo en paralelo. Y obviamente la perforación no puede avanzar si no tienen esos arcos, porque es muy peligroso, porque se puede derrumbar la montaña, ¿verdad? El asunto es que en el caso de Reventazón, Mentira, yo ahí todavía no estaba en metalmecánica, yo estaba en el área de maquinado. Más bien, yo me di cuenta del problema porque, digamos, yo les ayudaba a fabricar los ejes que empezaron a fallar, pero ya les explico por qué fallaron o por qué fallaban. Cuando se empieza Reventazón tiene una tubería muy grande, como de 10 metros o más, la tubería que va ahí en ese túnel de diámetro. Y se usaban vigas de un alma muy grande, creo que eran como de 12 pulgadas. Y esta máquina no tenía capacidad. Ella tenía capacidad para 8 pulgadas, vigas de 8 pulgadas de altura. Pero en todo Centroamérica no hay una roladora de vigas, excepto la que tiene el ICE, ¿verdad? Entonces, o se hace, porque el proyecto tiene que caminar, ¿verdad? Entonces, empezaron a fabricar las vigas de Reventazón que sobrecargaban la máquina y obviamente iba a fallar, porque la fabricante dijo que lo máximo era 8, ¿verdad? Aquí normalmente entra la viga recta, ¿verdad? Estos rodillos se mueven y uno de estos rodillos, principalmente es el que transmite la potencia y fuerza a la viga a entrar y le va dando la curvatura poco a poco. Luego que le dio la curvatura hacia todo el largo, se saca la viga, se vuelven a correr estos rodillos y se va cerrando el radio y se vuelve a pasar, pues, hasta que queda ahí con el radio que se ocupaba, ¿verdad? Ahí más o menos es el procedimiento, ¿verdad? El asunto es que este eje
duraba una semana fabricando, porque se hacían para reventación y para cachí. Duraba 2 semanas. La máquina mala se reparaba, volvía a trabajar una semana y paraba 2 semanas. Y así era imposible. O sea, jamás iba a cumplir los proyectos de cachí de reventa sombra, y el problema no era que no se lo cumplían los proyectos, sino es que paraba todas las obras, con todos los viejillos, con toda la maquinaria, con todo. Entonces había una gran presión porque y eso no podía hacer que tuviera un sistema tan ineficiente de manufactura, de que parara una semana, que se trabajara una semana y 2 no. Y yo me di cuenta porque yo ya estaba aburrido de que me llegaran a pedir ayuda que fabricara ese eje, que era el que se rompía. Entonces por eso me di cuenta, hasta el que yo les dije, pero que es el asunto que a cada rato vienen, entonces ya me explicaron, ¿verdad? Entonces ese eje funciona así. Aquí va el eje, ¿verdad? Esto que está aquí es esta altura. Aquí se le pone una cuña con un cuñero, y aquí lleva como un casco, que es el rodillo, que nada más funciona como elemento de desgaste, ¿verdad? Y aquí tiene un rodamiento aquí arriba y aquí un rodamiento aquí abajo. Y aquí esto está pegado pues al motor, ¿verdad? Interno en la máquina, que debería estar como por aquí abajo. ¿Estamos claros? Ok, entonces este eje se fisuraba, ¿verdad? Ahí. Entonces, bueno, eso hacía que hubiera una gran presión, ¿verdad? En el ICE para resolver ese problema. Al final a ellos no les importa que la máquina no tenía capacidad, eso no es justificación. O sea, ustedes son ingenieros y eso no es una razón para decir que las cosas no se pueden hacer. Es que si le estuviera diciendo, por ejemplo, a un abogado que él me diga que no puede hacer las vigas porque la máquina no soporta, pues desde la perspectiva real, industrial, está bien que le dé la justificante porque no es su área técnica y él no tiene las competencias para modificar una máquina. Pero que un ingeniero le diga a usted que no puede cumplir la demanda porque la máquina no le da la capacidad, no se lo aceptan, ¿verdad? No explico. Entonces no es una justificante porque el ingeniero debería tener la capacidad de diseñar. Más en un área que era muy grande esa. Ok, entonces lo fabricaban un montón, ¿verdad? Entonces yo como ya estaba aburrido y lo hacía, entonces me dijeron, vea, hágase un stock como de 7 ejes para que no estar, digamos, no esperarnos 15 días, porque yo duraba, por ejemplo, se quebraba el eje, yo duraba fabricando 4, porque había que maquinarlo, tratarlo térmicamente, volverlo a maquinar. Luego duraban, bueno, se quebraba el eje, duraban 3 días sacándolo, 4 días maquinándolo y como 3 días montando la máquina, y ahí, bueno, eso eran los 15 días. Entonces, bueno, como yo ya tenía ejes listos, entonces se ganaron 4 días, ¿verdad? Entonces, un poquito mejor, pero aún así, no era suficiente, o sea, es ilógico tener una máquina que trabaje 7 días sí y 7 días no, ¿verdad? Entonces, los ejes eran de 41-40 y la siguiente opción es hacer el eje más resistente, ¿verdad? Pero hay que saber resistente en qué, de acuerdo a la condición de el tipo de carga de trabajo al que está. Eso está en carga dinámica y por tanto la resistencia es resistencia a la fatiga, no resistencia a la afluencia, ¿verdad? Y los materiales no tienen estrictamente
la misma correlación entre resistencia a la fatiga y a la afluencia, ¿verdad? Entonces, bueno, el segundo as bajo la manga, después de 41.40, ¿verdad? Para los ingenieros desde el 43.40. Entonces, fabriquémoslo de 43.40. Entonces, ya ahí duraba un poco más, pero cambia el modo de falla. Ya la máquina no fallaba, digamos, de la misma manera, porque antes fallaba quebrándose el eje. Ahora empezó a fallar, en este caso, quebrándose, fallando el engrane, fallando el rodamiento. Pero aún así, el tiempo era que cada 15 días, ya no cada semana, había que estar parando y sacar todo y cambiar rodamientos. ¿Cómo eliminamos esa falla? ¿Mm? Ahora, moraleja, que yo no lo he dicho, y nada más dije que lo hice. Cuando usted cambia un material, cambia el modo de falla de la máquina, y eso es peligroso. Por tanto, cuando usted cambia un material, tiene que saber cómo va a fallar ahora la máquina, porque antes fallaba quebrándose aquí la chaveta, ¿verdad? Y luego quebrándose el eje. Ahora falla al revés, cuando se puso el 43.40. No falla el eje y falla el rodamiento, y luego falla el eje. Entonces, cuando usted hace un cambio de material, tenga claro que está cambiando el modo de falla de la máquina. Y alguien puede decir, pero ¿y qué? En el diseño no solo es diseñar la máquina. En el diseño usted tiene que diseñar el modo de falla. Por eso existen las chavetas. La función de la chaveta es que en el diseño se diseñó el modo de falla de tal manera que falle la chaveta y no falle el eje, ni falle el rodamiento, de tal manera que la restitución de la máquina sea barata, número uno, y que cuando falla no mate a nadie. Porque si mata a alguien, a usted como diseñador y fabricante lo pueden demandar. Entonces, aquí estamos en un caso de análisis de falla de un producto o de un proceso. En este caso de la máquina, pero bueno, podríamos llamarlo así. ¿Por qué falla el rodamiento? ¿Y por qué uno sabía que eventualmente iba a fallar el rodamiento? ¿Cómo evito que falle ahora el rodamiento? Entonces alguien puede decir, por ejemplo, Sebastián, ¿por qué vos tenías la percepción de que nosotros tenemos competencias en análisis de falla? ¿Por qué vos tenías esa percepción que levantaste ahora la mano que hice esa pregunta? Por todo el background que nos dan como en metalurgia y en relaciones y en los laboratorios más que todo. Ok, ajá, exactamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, que yo sepa dónde inicia una falla, porque el material tiene una discontinuidad, no quiere decir que esa sea la razón de la falla. Que el material tenga una discontinuidad no quiere decir que eso sea la razón de la falla. Ujú. Porque usted no va a encontrar ningún material perfecto. Eso es como cuando dicen, no sé si ustedes veían Doctor House o ya no es de la generación de ustedes. El Doctor House. No lo ven ustedes, no lo veían, pues. Yo sí lo veía. Ujú. Yo sí lo En veía. uno de los capítulos, Doctor House le dice a Foreman o a alguno de ellos que quiere hacer un escaneo total de cuerpo completo, ¿verdad? En, en el tomógrafo, ¿verdad? Porque no encontraban cuál era la causa que generaba que una persona estaba enferma. Y entonces House le dice, si usted hace un escaneo completo, va a encontrar como 5 o 10 posibilidades
de cosas que podrían generar una enfermedad, pero que no estrictamente está asociado con eso, porque el cuerpo no es perfecto. Al igual un material, si usted analiza un material metalográficamente y microestructuralmente, él no es perfecto, no, igual que uno. O sea, va a tener ahí algunas deformaciones o discontinuidades que podrían pensarlo a usted creer que esa imperfección sea la causa del síntoma o de la enfermedad y no estrictamente. Ajá. Entonces, y es muy diferente la falla de un material, ¿verdad? A la falla de un producto o componente. Entonces, el primer paso, a pesar de que, como dice Sebastián, es correcto, eso nos da herramientas para poder analizar la falla de un material, no estrictamente nos genera toda la competencia, nos da algunas herramientas, pero para operar no ocupamos solo el hacer una operación, ¿verdad? No ocupamos el bisturí, con solo tener un bisturí usted no puede operar, ocupa más herramientas y aparte conocimiento. Ajá, entonces nos da herramientas, pero no nos genera pues todo el conocimiento estricto para poder hacer un análisis de falla. Y uno de los elementos iniciales para hacer un análisis de falla es saber cómo funcionan los productos que yo estoy analizando, porque si no sé cómo trabajan, ¿verdad? No puedo decir ni cómo se fabrica, ni prever cómo debería fallar eso, ni si falló diferente a cómo debería haber fallado, y si los componentes que están interactuando ahí son los correctos para la condición de trabajo. Entonces, cuando digamos, este rodillo es este, y la viga entra ahí, ¿eso qué tipo de esfuerzo le induce al eje? Le genera una fuerza de este tipo. Voy a quitar ahí el rodillo y solo voy a hacer el eje. El eje tiene una fuerza de este tipo. Los apoyos, los rodamientos son los apoyos. Entonces yo tengo un eje apoyado aquí, así, sometido a esa fuerza. ¿Qué tipo de esfuerzo está sometido el eje entonces? Cortante. Cortante, es correcto. Ese Deflexión. apoyo de flexión, exactamente. Flexión más cortante. Porque es flexión no uniforme, porque para determinar la condición de esfuerzo yo tengo que saber la fuerza y las reacciones, o sea, localizar la dirección de las reacciones. ¿Por qué no solo cortante? Porque aquí hay un espacio entre esta fuerza y esta. Cuando ustedes veían cortante, era cortante porque esta fuerza en esta dirección y esa fuerza en dirección contraria están actuando sobre la misma área, pero aquí no están actuando sobre la misma área. Por tanto, genera cortante más un momento, porque esto va para acá y hay un radio, y ese momento es el que induce la flexión. Ajá, induce flexión. Correcto, entonces, cuando ese eje era de 41-40 y metíamos una viga más grande de lo que podía soportar la máquina en su conceptualización de diseño, ¿verdad? Fallaba la chaveta y esto se deflectaba más de lo necesario y fallaba. ¿Verdad? Era tan grande que fallaba la chaveta e inmediatamente se iba el eje, porque era mucha la sobrecarga. Cuando lo pasamos a 41-40, ya él llega a la misma deflexión, pero no falla. Pero no falla. Ahora, lo que falla es el rodamiento. Pregunta, ¿los rodamientos soportan desalineamiento? Porque cuando él se tuerce va a tender a que esto se mueva para acá, ¿verdad? A que el eje tienda a rotar y lo que va a evitar que rote es el rodamiento.
que le da el soporte, ¿verdad? Los rodamientos soportan desalineamiento. Los rodamientos no soportan desalineamiento. Entonces, la deflexión máxima que se generaba con el material original, ¿verdad? Era la deflexión máxima de desalineamiento que podía soportar un rodamiento, que es de 0.5 grados. Era menor esta deflexión a los 0.5 grados de deflexión que soporta un rodamiento. Si un rodamiento supera los 0.5 grados, que se logró superar cuando se puso el 4340, le va a fallar el rodamiento. Eso ya era previsible. Era porque el material del rodamiento estaba malo. Porque si usted se hubiera ido a revisar el material del rodamiento, alguna imperfección iba a encontrar. ¿Era porque estaba malo? No. No, o sea, era previsible. O sea, estamos usando un elemento de máquina en una condición para la cual él no está diseñado. Pero ¿cómo sé yo eso? Porque yo sé cómo se diseña un rodamiento y cómo trabaja un rodamiento. Y entonces se puede evitar eso, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Cambiemos el tipo de rodamiento. ¿Cuál rodamiento está ahí? Ahí está un rodamiento de bolas, como el que tiene la bicicleta. Y hay rodamientos que soportan desalineamiento, ¿sí? Los rodamientos articulados ya no soportan solo 0.5 grados, sino soportan hasta 3 grados de desalineamiento. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que poner ahí? De un rodamiento, no era aumentar, usted puede ponerle vea, usted puede haber puesto aquí un rodamiento que soporte más carga, que igual iba a fallar. Ahí la solución era poner un rodamiento articulado. De hecho, se puso el articulado y ya el asunto solucionado. Pero desde que usted cambia un material, tiene que saber que está cambiando el modo de falla y que eso es peligroso. Porque yo he escuchado a un montón de ingenieros de materiales que la medicina para todo es cambia material. Cuando se meten análisis de falla. Y eso es peligroso. Primero, porque usted va a quedar mal en el caso de que vimos que en el engrane cambió un material mucho más duro y pudo haber cambiado hasta otro más resistente que no iba a hacer diferencia. Y si la resistencia tiene un efecto sobre el fenómeno que está pasando o ocasionando la falla, usted cambia el modo de falla. Y cambiar el modo de falla es peligroso. Puede indisponer totalmente la máquina, que puede ser carísima, o en la falla puede matar a alguien. Y muchas empresas han sido demandadas. Digamos, usted compra un producto, ¿verdad? Y ese producto pasa algo y usted lo operó según lo dice el manual y le saca un ojo, usted puede mandar al fabricante de ese producto. Porque el diseño no solo es hacer el producto, es diseñar el modo de falla para que nadie se ponga en riesgo. Entonces, cambiar un modo de falla por un cambio de material es peligroso. Usted tiene que saber qué está haciendo, porque puede dañar una máquina o matar a alguien, ¿verdad? Y vean que para solucionar la falla, yo tengo que saber cómo funcionan los rodamientos. O si no, no lo hubiera podido resolver. Usted dice, meto otro más duro que el 43, bueno, más resistente a la fatiga que el 4340. No hace nada, gasta más plata. Y va a durar exactamente lo mismo, porque ahí el rodamiento no está fallando por, en este caso, de falta de resistencia. Y alguien puede decirme, pero el 43, si usted pone un material más duro, por ejemplo, o más resistente, por ejemplo, metamos ahí un D4, la deformación no va a ser la misma. No es cierto, o sea, esos ejes fuera del 4140, que el 4340, el 4340
está en deformación elástica, no en plástica, ¿verdad? Está en deformación elástica. Y en deformación elástica, ¿verdad? Eventualmente el módulo de todos los aceros básicamente es el mismo, independientemente si está aliado o no. La aleación y eventualmente la dureza no cambia entre un 10-20 y un 41-40 y un 43-40. En todos tiene esta misma pendiente. Entonces, que usted crea que él es más rígido porque tiene un módulo elástico mayor y que se va a deflectar menos ante esa carga, no es cierto. Pues tiene exactamente todos los aceros del mismo módulo elástico. Y el módulo elástico es lo que le da la rigidez. ¿Me logro explicar o no, muchachos? Sí, profe. Entonces, para analizar la falla, ocupamos o no saber cómo funcionan las cosas. Es lo primero que ocupamos saber. Porque el saber cómo funcionan los productos y los componentes es lo que me permite plantear la hipótesis. Y una vez que usted tiene la hipótesis, ya puede hacer pruebas como metalografía y todo lo que dijo Sebastián para confirmar la hipótesis. Pero lo que dijo Sebastián, vean que el analista de falla en medicina es el médico, ¿no? Haciendo la analogía. ¿Cierto o no? ¿Están claros con eso o no? Sí. Ok, entonces, ¿quién en el área de salud es el que hace las pruebas? ¿Quién es el profesional de la salud que está encargado de hacer las pruebas? Como las que hacen de metalografía, de DSC, de TGA, de microscopía, y eso es microbiología. Pues entonces, lo que Sebastián comentó, que lo vinculaba y que le daba conocimientos para análisis de fallas, es desde la perspectiva en la analogía como de saber de microbiología, ¿verdad? Que son los que hacen las pruebas. Pero ¿quién es el que plantea las hipótesis de las fallas en medicina del cuerpo humano? El microbiólogo. No, el médico, que es el que sabe cómo funcionan los sistemas que están dentro del cuerpo humano. Entonces, para poder plantear las hipótesis, hay que saber cómo funcionan los componentes, ¿verdad? Y luego, esos conocimientos que dijo Sebastián, los usaríamos para confirmar las hipótesis. Entonces, esa parte que nos falta para generar esa competencia, pues en gran medida las vamos a adquirir, las podemos adquirir en este curso. ¿Me expliqué, muchachos? Sí. La otra parte es en sistemas administrativos. Y el ejemplo que pongo acá es en los sistemas de transporte y viendo esos como un proceso administrativo. Entonces vamos a ver este caso. Este torno que está acá es el torno vertical del ICE. Él tiene 5 metros para acá y para acá tiene 4 metros. Este torno puede trabajar con piezas de 20 toneladas en esas dimensiones. Y el costo por hora es de 1.000.000 de colones. Ok. Entonces vean la importancia del sistema de transporte. El costo por hora es de 1.000.000 de colones. ¿Cuál es el sistema de transporte que se está usando aquí en este montaje que se está haciendo? De eso es una junta de expansión de hecho es desde la planta Cachí. Es una grúa móvil, o sea, como las grúas que ustedes ven ahí de carro que
que a veces las ven ahí en algunos edificios, ¿verdad? Que es una grúa así, que es un carro, como un carro de bomberos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se ubican? Sí. Ok, esa es la grúa que está ahí. Ese es el sistema de transporte correcto. Ocupamos manejar piezas de 20 toneladas de 5 metros por 4 metros. Ese es el sistema de transporte correcto. Si tengo un sistema continuo de producción, nada más observen, vean la importancia del costo. Y el costo es 1.000.000 por hora, así se cobra. Esta grúa, sí, la escucho. Pero digamos, la pieza está montada en el torno, ¿verdad? La grúa es la que se encarga de desplazar la pieza para desmontarla de ahí. Para ponerla y sacarla. De ahí, Ujú. correcto. O sea, esta grúa, para poner la pieza que está aquí afuera y llevarla aquí, dura 1 hora, porque no es que la grúa llegó y nada más pegó la pieza y la corrió para allá. O sea, es que tiene que anclar esto, es que la grúa tiene que sacar los estabilizadores, ¿verdad? Tiene que medir el radio de giro y verificar con la carga si para ese radio de giro puede manejar ese pesaje, porque la cantidad de peso, a pesar de que esta grúa sea de 100 toneladas, la capacidad de carga depende de cuánto saque, tenga que sacar el boom, se llama, que es el brazo. Y si el brazo tiene que sacarlo muy largo, a pesar de que la grúa tiene una capacidad máxima de 100 toneladas, si saca mucho el brazo, puede cargar apenas 10 toneladas, por decir algo. Entonces, es todo un proceso de 1 hora, solo que la grúa pase la pieza de afuera a adentro. Ahora, una vez que la pieza está aquí en el torno, recuerden que la pieza hay que centrarla en el shock. Aquí está el shock, ¿verdad? Como la grúa no tiene un buen sistema de posicionamiento, siempre va a dejar normalmente esto bastante descentrado. Entonces, aquí la muela, tiene que venir el mecánico, ¿verdad? Con un brazo de palanca fuerte y empezar a correr esa pieza hasta allá y centrarla, ¿verdad? Porque no la deja centradita. Porque es muy poco preciso, porque vea que esto se tambalea por el aire y todo. Y además no tiene un buen control de velocidad de acá. Ajá. Y disume más o menos 1 hora sacándola. Entonces, siendo usted dueño de esa empresa, con ese sistema de transporte, por cada 1.000.000 que se gana, por cada hora que trabaja el torno y por tanto por cada 1.000.000 que se gana, bueno, que del 1.000.000 no se gana todo, ¿verdad? Pero digamos, por cada 1.000.000 producido, por el sistema de transporte dejó de aprovechar 2.000.000. Porque le genera porque el sistema de transporte es muy inapropiado para ese proceso. ¿Y cuál es eso? Vean, la mayoría de ustedes creo que ya llevaron maquinado. Entonces, somos expertos en maquinado ya. Y de repente en maquinado tal vez tengamos muchos conocimientos, pero el maquinado, como hablamos en el sistema, el maquinado es una parte del sistema. Es esto. Pero ahora yo no estoy observando, es el proceso de maquinado, si no estoy viendo en el sistema esto y esto. Entonces, ocupo para trabajar aquí y generar las mejores propuestas, saber de equipos auxiliares y de transporte para generar la mejor rentabilidad de ese proceso productivo, de ese sistema de manufactura. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque
digamos, si usted llega y dice, no, y yo llevé el curso de maquinado, yo sé, es más, me gustaba, y estudié mucho y creo que aprendí mucho. Ah, bueno, entonces le van a decir, como usted es ingeniero de maquinado, vea, estamos en este proceso de maquinado y tenemos un problema. Perdemos 2 horas por cada montaje. La gente, cuando considera que usted conoce maquinado, considera que conoce todo. No solo el proceso de manufactura, sino todo lo que lo acompaña. Y les gustaría o esperaría, ¿verdad?, que usted pueda darle soluciones. Uno es el que luego se queda así como, o sea, ¿por qué cree que yo tengo que saber esto? Pero luego si uno no lo analiza, y todo eso forma parte también del proceso de maquinado o del sistema de maquinado, digamos. ¿Me explico, no, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces les dije que yo trabajé en maquinado y luego trabajé en metalmecánica y a mí me tocó ver la fabricación en planta de la tubería de cachí y también ver el montaje o, digamos, darle seguimiento al montaje, ¿verdad? Entonces yo ocupaba un ingeniero para que viera el montaje porque yo estaba en planta, pero era mi responsabilidad también el montaje. Y entonces, en el montaje, nosotros en la planta fabricamos estos tubos, ¿verdad? Y eventualmente esos tubos había que llevarlos aquí a posición con este carro, ¿verdad? Y eventualmente soldarlos aquí y luego pintar esa zona para que no se corroa y luego bajar el carrito, subir otro tubo y generar una tubería como esta, porque estábamos construyendo una tubería paralela. Esto de aquí a aquí tiene 200 metros, pero para allá, arriba de este codo, hay 200 metros y otros 400 metros de tubería expuesta y luego viene la tubería blindada, que es la que va debajo del túnel, que era, no sé, como 5 kilómetros. Ok, entonces yo ocupo contratar a un ingeniero para hacer este trabajo. ¿Quién me recomendarían ustedes que contrate? ¿Qué tipo de ingeniero? Materiales, mecánico, mantenimiento, no sé, químico, industrial. ¿Quién me recomienda ustedes? Para que esté a cargo de esa actividad, de ese sistema de manufactura. ¿Mm? El material. Ok, el ingeniero de materiales, pues estamos hablando de un proceso de soldadura y un proceso de recubrimientos y controlar, en este caso, la corrosión a través del recubrimiento, ¿verdad? Ok, pero el asunto es que yo ocupo solo un ingeniero que esté a cargo, porque si no el proceso es muy caro. Entonces yo ocupo, ahora que me digan, ustedes ingenieros en materiales, ¿qué equipos ocupa? ¿Qué tipo de equipos ocupa para hacer eso? Porque su jefe, no les va a decir, mira, ocupo que solde, vamos a ocupar un inversor o vamos a ocupar una máquina estacionaria, ¿verdad? O cuál es la fuente de corriente de la soldadura, va a ser de combustión o eléctrica, o cómo vamos a subir eso, cómo vamos a poner el tubo ahí. O sea, todo eso, yo contrato a alguien que es un profesional que en este caso tiene que resolverme todo lo que tenga que ver con ese sistema de manufactura, así como lo vimos en la parte de torneo. Si usted dice, no, entonces, si no es solo lo de soldadura, entonces no, pues entonces contrato a un ingeniero, por ejemplo, electromecánico, que no sabe de la parte de soldadura, pero quiere y está dispuesto y no tiene ningún problema en aprender la parte de soldadura y de recubrimientos y de pintura. Simple y sencillamente, lamentablemente, fuera de tal vez Produ, Mante, ¿verdad? Muchas carreras y la mayoría no están orientadas para asumir un rol en una empresa.
y que tratan de darle todos los conocimientos necesarios para desenvolverse de la mejor manera en ese rol. Porque mantenimiento, hay un departamento de mantenimiento y en teoría el ingeniero de mantenimiento pues tiene todos los elementos para desenvolverse con propiedad, ¿verdad? Y el de producción calza en el departamento de producción y debería desenvolverse sin muchos vacíos, ¿verdad? Pero fuera de ellos dos, digamos, no están ni su nombre y por tanto su orientación están asociadas a trabajar en una determinada función o departamento en una empresa. Entonces la mayoría llega con vacíos que tiene que aprender por su cuenta. Entonces, ¿qué viene a hacer este curso? A tratar de que en esta situación, que es el proceso per se más importante, es la soldadura, la aplicación de recubrimiento, ¿verdad? Un ingeniero de materiales y que no se sienta y llenar ese hueco de que sepa qué tipo de grúa poner ahí, ¿verdad? Qué elementos de sujeción va a usar para hacer ese transporte, cómo tiene que manipular la grúa para hacer ese movimiento y no se sienta, digamos, inseguro si eventualmente tiene que asumir trabajos o aceptar trabajos en el cual él tenga que ver todo el sistema de manufactura. Me logro explicar, entonces viene a hacer ese complemento de conocimientos de diseño, de máquinas, de productos y de equipos que podemos, que normalmente se ocupan y que forman parte y que influyen de forma importante en los sistemas de manufactura. ¿Estamos claros o no? Por ejemplo, ¿de cómo aplicamos la pintura? Ocupamos un compresor, ¿de qué tipo? ¿De pistón o de tornillo? Ocupamos porque eso se aplica con airless, los recubrimientos por pintura, ¿verdad? Ocupamos catalinas que pueden ser metálicas, eléctricas, ¿verdad? Ocupamos grúas, ¿de qué tipo? De brazo, de carro, pórtico. Ocupamos montacargas porque las grúas no se mueven con los contrapesos. Una grúa sin contrapesos no puede levantar carga. Lo que la permite levantar la carga son los contrapesos cuando se le ponen, pero las grúas no se mueven con contrapesos en la calle. Entonces, para que esa grúa llegue ahí, tuvo que ir la grúa sola, porque si no se pedaza la calle, y un camión, en este caso, con los contrapesos. Y por tanto, para quitar y poner los contrapesos, ¿verdad? Tiene que haber un montacargas. Imagínense que yo contrate a Sebastián, ¿verdad? Y le diga a Sebastián, hágame el proyecto y los recursos y tiempos para ese proyecto. Yo nada más lo voy a supervisar, yo no le voy a decir el paso a paso porque estoy contratando a un profesional, ¿verdad? Entonces Sebastián me hace todo eso, ¿verdad? Y llegamos y empezamos en el proceso de montaje. Y Sebastián no contrató a un camión ni contrató al montacargas y el proceso se para. Y ahí es que no se para cualquier cosa. Estamos hablando que ahí habían 300 personas trabajando en generar toda esa tubería. El salario de 300 personas se para por los días que Sebastián dure resolver ese vacío que quedó ahí en la planificación. El costo por grúa es del tonelaje más o menos en miles. Si es de 65 toneladas, cuesta 650,000. En este caso, el día. Si es de 120, 1.200.000 el día. Y esa grúa además no solo va a estar ahí puesta, esa grúa va a moverse a los otros frentes de trabajo porque no la vamos a usar solo ahí. Entonces se monta cargas y ese camión tenemos que tener disponibilidad de usarlo. Entonces, no vamos a trabajar en la vida real estrictamente solo, no sé, haciendo metalografías o pruebas de tracción, sino que vamos a trabajar haciendo cosas, viendo todo un sistema, todo un sistema de manufactura.
y no solo en cosas estrictamente de materiales, porque no se logra justificar el tiempo y el costo de tener a alguien solo viendo materiales normalmente, digamos, o haciendo pruebas de ese tipo. ¿Me explico? Ok, paramos acá y regresamos a las 3:30, muchachos.